9:47. Seguimos platicando con Chucho Ortega y con Rubén Aguilar aquí en Telereportaje. ¿Querías tú sí, dos cosas. acotar algo sobre esto? Hacías una pregunta de cómo resolver o de cómo contribuir a solucionar parte de los grandes problemas que vive Tabasco. Sí. Y yo digo que parte de los problemas que vive Tabasco es que lo hicieron depender a Tabasco del petróleo. Así es. No había nada más que el petróleo. Y hay propuestas como la de López Obrador para volver a hacer de Tabasco un estado absolutamente dependiente de una sola industria. Por cierto, una industria que en el siglo XXI ya no va a tener el auge ni la potencia que tuvo en el siglo XX. Tabasco necesita ser un centro de crecimiento y de desarrollo que no dependa del petróleo, que no dependa de los residuos fósiles, de los recursos fósiles. Necesita tener otra industria y Tabasco tiene una gran potencialidad para ser ese polo de desarrollo en el sureste. Pero ¿cómo se va a lograr que Tabasco sea ese polo de desarrollo con un presidente que ahuyenta a los inversionistas? Que va a suspender todas las obras, que va a hacer al Estado el único empleador, que piensa que ahorrando se pueden generar todos los empleos que el país necesita. Felipe González decía, pero Felipe González, el español, decía, hay que hablar de empleos, pero cuando hablemos de empleos hay que hablar de los empleadores, es decir, de los empresarios. Y necesitamos alentar a empresarios que generen empleos en el conjunto del país, pero particularmente en el sur y en el sureste, no volviendo al pasado echeverrista y López Portillista, sino recuperando a Tabasco como una fuente de potencialidad en la creación de empleos y de empleos bien pagados. Esa es una salida, no la de López Obrador de regresar a el petróleo de Echeverría y de López Portillo. Ahora, ¿qué dicen los expertos en publicidad política? Porque la mayoría dice algo de su candidato o el mismo candidato dice algo de su proyecto y luego ¡brum!, se le van encima a Andrés Manuel y hablan y lo atacan y lo dicen etcétera. A veces con muy buenos datos, a veces con medias verdades, a veces con algunas mentiras. Pero está en la boca de todos y está en el cuestionamiento de todos. Y la palabra Andrés Manuel o López o Lopitos o el Peje o AMLO o ANLOP o como ustedes quieran llamarles, ahí está. Y además está prácticamente dictando agenda porque todo lo que él dice, boom, inmediatamente lo bajan y lo toman para darle la vuelta. Sí, pero a lo que me refiero es qué dicen los expertos, cuál es el efecto que hace esto, porque él en las encuestas sigue subiendo. Mita está bajando. Anaya se ha mantenido e incluso ha subido. Pero Andrés Manuel sigue hacia arriba. Con poquito crecimiento, 1 o 2 en todas las encuestas, sí, pero sigue. Bueno, ya llegó a su techo, yo pienso, pero... No, pero están diciendo que llegó al techo desde hace... Sí, o sea, desde la precampaña. Estamos, a ver, al final, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los grupos de enfoque? ¿Qué dice la estrategia? Pregunta expresa tuya. Bueno, hay que hacer 2 cosas siempre en cualquier campaña. Hay que plantear lo que tú piensas y a su vez golpear a tu adversario, como lo hace todo el tiempo López Obrador. Si lo vemos al revés, ¿qué está diciendo todo el tiempo López Obrador? El PRIAN, ahí, él hace un esfuerzo enorme de su trabajo de estar denostando a los otros partidos. Eso hay que verlo también, porque eso es lo que se hace en cualquier campaña. Tienes que pegar y tienes que proponer, no hay de otra. ¿Qué dicen pues los grupos de enfoque, las encuestas desde nosotros? Obviamente que hay que pegarle al que va en primer lugar. Sería una estupidez no hacerlo porque lo dejas ir solo. Tienes que golpearlo.
Y al tiempo tú proponer, es un juego, cuánto le dedicas más a uno, cuánto le dedicas más al otro, bueno, eso lo tienes que ir viendo y midiendo cada semana de cómo lo estás haciendo, y lo hacemos. Pero la pregunta, ¿está dando resultados? Bueno, desde nuestro punto de vista sí, en todas las encuestas hemos crecido, en todas, después del debate. Él no ha decrecido. Está clarísimo, en todas pero hemos crecido en todas. ¿Qué está haciendo bien él? Pues 18 años de estar ahí, con un posicionamiento de marca que te lo da 18 pero sigue años. Creciendo. Sigue muy poquito, Chuy, muy poquito. Pero por eso si se ha mantenido, llegó digamos. llegó a su techo para la precampaña, es lo que se había dicho. Ya no va a crecer más y los otros tienen para crecer. Sin embargo... Sí. Pero depende de la encuesta también, porque hay encuestas que... Pero es que en todas ha crecido. No es verdad. En algunas ¿En cuál no ha se ha estancado, por ejemplo. En la de G.A.I.S.A. decreció. decreció. Massin Kohler y otras se ha estancado. Ahora, y no se ha estancado en... ¿Me quieren decir que unas están cuchareadas y otras no? Lo que te quiero decir es que hay diversas metodologías, diversas apreciaciones, diversas visiones, y luego hay también encuestas que son hechas a propósito del cliente. Y algunas, porque ahorita hablabas de Mitofsky y te decía fuera de micrófono, yo conozco a Mitofsky porque yo fui coordinador de campaña de López Obrador en 2006, en una camioneta de Silao al aeropuerto de Guanajuato, de la ciudad de Silao al aeropuerto, se subió Mitofsky y le dijo a López Obrador: Andrés, ni queriendo pierdes. Gritos, euforia, gracias Roy, qué bueno que nos dices eso, ya sabía yo. ¿Qué pasó? Perdió rápidamente esa ventaja que parecía insuperable, que todo el mundo decía que era insuperable. Y ahora yo digo... ¿Crees que aprendió? No aprendió, no. Este hombre no aprende. Sí, para que veas, no aprende porque y tú más que nadie lo conoces, lo que decía hace 18 años es lo que sigue diciendo hoy. No cambia, no aprende, no ha aprendido y se va a caer igual. Y yo le apuesto ¿a qué? Al voto útil. Lo digo con toda claridad, con todas sus palabras, porque la gente va a escoger entre dos proyectos, ya no entre 4, entre 2, porque los que están en el ring, como lo dices acertadamente, los que están en el ring son López Obrador y Ricardo Anaya, y tú y yo y todos los mexicanos, hombres y mujeres, vamos a tener que ir el 1 de julio a votar por uno de esos dos para decidir el futuro del país. No desestimes el voto duro del PRI, ¿eh? No, pero el voto duro del PRI que existe en algunos lugares no va a ser el definitorio va a ser el voto libre, el voto de las personas que ejercen su libertad plenamente. Ese va a ser el que va a decidir la elección y vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Y aquí veo muy complicado también que el perredista vote por Ricardo Anaya. Por lo menos también aquí los numeritos. Habrá aquí va en segundo lugar Mid, no va Ricardo Anaya. Habrá, bueno, depende también otra vez, depende de las encuestas, depende de las visiones, de las percepciones, porque hay sectores de los medios de comunicación que les interesa poner a toda costa, pase lo que pase, con recursos de toda naturaleza, poner a PRI y a MID en segundo lugar. Lo sabemos. Hay intencionalidad de algunos medios de comunicación de ficticiamente subir a MID al segundo lugar, no solamente en Tabasco, por cierto, en otras entidades pasa exactamente lo mismo, encuestas y medios de comunicación que intentan hacer eso. Por cierto, no creas que Andrés Manuel es la víctima hoy, ¿eh? Lo fue en el 2006 y lo fue en otras ocasiones. Y sus victimarios en aquella ocasión ahora son sus amigos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Televisa. Bueno, ahora que fue a tercer grado, lo trataron con pétalos, ¿no? El aliado de López Obrador principalísimo, y la gente de Tabasco debe de tomar en cuenta esto en los medios de comunicación, es Televisa. ¿Vieron la entrevista de otro medio de circulación nacional el día de antier? ¿Cómo trataron a Anaya? Y cómo hagan Milenio. Y luego uno de los hombres más importantes del grupo Salinas de TV Azteca es Moctezuma. Esteban. O sea, los poderosos, el monopolio, el duopolio de la comunicación en México
Bueno. El poderoso duopolio está apoyando a López Obrador. Se me termina el tiempo del programa, de hecho me voy a tener que ir a la cuelga por toda la correspondencia que tengo, pero ha escrito alguna gente algunas personas que voy a dar lectura. César Javier Romero dice: Jesús Ortega y Rubén Aguilar, les dice lamebotas, les dice, Tabasco está con Andrés Manuel, Anaya es un vendepatria. José Luis Díaz Ábalos le dice que pierden su tiempo aquí que en Tabasco están con López Obrador. José Luis Martínez Hernández dice que está bien que señalen los errores del PRD y el PAN, pero aquí en Tabasco Gerardo Gaudiano está promoviendo el voto por Andrés Manuel. Pregunta qué piensan al respecto. Roberto Ruiz Tosca dice a Jesús Ortega y a Rubén Aguilar que quien hizo grande al PRD fue Andrés Manuel, que son malagradecidos, que ahora apoyan a Anaya, quien es uno de los responsables de la situación actual del país. Ángel López de la Cruz dice a Jesús Ortega que ahora andan hablando de que Andrés Manuel es un viejo político del pasado. ¿Por qué no lo decían cuando estuvo en el PRD, que por cierto llevó a ese partido a sobresalir a nivel nacional? Creo que le falta algo de dignidad y ética. No, cuando el PRD ya existía y fuerte, apenas López Obrador estaba en el PRI. No es cierto. Sí, es cierto, ¿cómo no? No, no es cierto. Por supuesto, yo vine aquí con López Obrador y con Graco. Empezó con el Frente Democrático No es cierto, Nacional. no es cierto. Andrés entró después de que se formó y de las elecciones, después de las elecciones. Frente Democrático del Nacional 88. fue candidato Chuy, Andrés Manuel. Perdóname que te lo diga, pero acá en el 89. se acaba de demostrar 88. por verificado que eso no es verdad. Bueno, pues entonces Verificado. viví una historia que no existió. No, creo que hay un error. ¿Es algo que yo viví? Hay un error porque Andrés entró al PRD No. después de que se formó el PRD en No sé 1989. si se habrá afiliado después, pero él fue el candidato del Frente Democrático Nacional aquí, compitió contra Salvador Neme Castillo. ¿Qué hacemos si yo tengo la razón o si tú tienes la razón? Pues lo podemos verificar en el transcurso de las próximas podemos horas. verificar, pero pues es algo que yo viví, yo Bueno, lo entrevisté. Podríamos, si yo estoy equivocado, lo reconozco. Yo lo entrevisté, bueno, pues es complicado, ¿no? Sé de las reuniones que hubieron, de cómo eso no me queda la menor duda, porque yo lo viví, pues. Vamos a verificar. Rogelio Gómez quiere saber por qué se la pasan hablando del pasado e infundiendo miedo en lugar de dar respuestas, porque comparan la Unión Soviética con México y no tiene nada que ver. Es un ingeniero desempleado por la reforma energética. Luciano Gómez Paz, que les envía un escrito y quiere que le apoyen. Concepción Morales Rodríguez dice a Jesús Ortega que el PRD ya no se sabe ni qué cosa es, ahora hablan del mundo globalizado, si ni apoyan a la clase pobre. Víctor de la Cruz Alcudia dice que hoy se juntan el agua y el aceite, el PRD y el PAN, uno es de derecha, no apoya las causas populares y programas sociales, porque siempre han sido de la élite del poder. En cuanto al PRD es lo mismo, a pesar de que la gente creyó en ellos. Los dos partidos tienen de candidato una persona que tiene problemas con la justicia, Ricardo Anaya. José Tupax pide al señor Ortega de un número telefónico para contactarlo. Sí. Ahí tienes el número si te quieres Le voy a hablar con él. Marita Ruiz García te dice: Chucho, ¿cómo es posible que el PRD se haya unido al PAN, un partido que surgió para defender a los empresarios que estaban molestos porque tenían que pagar vacaciones, reparto de utilidades, aguinaldos y jubilación a los trabajadores en el tiempo del presidente Lázaro Cárdenas, y que siguen defendiendo lo mismo, que no haya ninguna prestación laboral para los trabajadores? ¿Cómo es posible que apoyen a un candidato que, según algunos medios de comunicación, es investigado por la Interpol? Andrés Sosa Gallegos dice: la división y desplome del PRD, el culpable es Jesús Ortega y no tiene nada de extraño que se vaya al PAN. Si es cuñado de Felipe Calderón, eres cuñado de Felipe Calderón. Que no venga ahora. Yo no sabía, que no venga ahora a echarle la culpa a Andrés Manuel y a los periodistas. Concha Landero Mondragón le dice al señor Ortega que deje de estar mencionando a los partidos y al Inicial López Obrador, porque hoy Tabasco está de duelo. Aureliano Valencia, bueno, ya quedan algunos, pero ya el tiempo ya me rebasó. Yo agradecerle su presencia aquí, siempre serán bienvenidos, siempre tendrán los micrófonos abiertos de Telereportaje. Vaya, me da mucho gusto platicar con ustedes. Gracias, Chuy. Un saludo muy afectuoso. Y por cierto, sí, es verdad, el asesinato del señor Huerta es terriblemente... Es una cosa terrible y es de lamentarse, y nosotros le extendemos a ti y a los demás trabajadores de la comunicación, a los periodistas, nuestra solidaridad y nuestro pésame. Muchas gracias, Chucho. Son las 10:02, Rubén. Muchas gracias por tu presencia. No, a ti, Chuy, mil gracias.
Y bueno, todos los que estuvieron aquí acompañando también, ya no los menciono, pero muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, vamos a irnos a la cuelga, Lenín, porque me queda muchísima correspondencia que atender todavía. XHBT desde Villarreal.